En este video vamos a ver un teorema que involucra las funciones continuas. Para ello, empecemos observando unos gráficos para recordar el concepto de continuidad. Se nos presentan en pantalla tres gráficos. Vamos a observar cada uno de ellos detenidamente. En este primer gráfico, la función presenta una discontinuidad en x igual a 2. Veamos el segundo gráfico. En este caso, la función es continua en todos los reales. Veamos el tercer gráfico. En este caso, la función presenta una discontinuidad en x igual a 0. Como hemos observado en las imágenes, intuitivamente la función es continua cuando su gráfico no tiene cortes. Ahora enunciaremos el teorema de Bolzano. Sea f una función continua en un intervalo cerrado AB, y f de A por f de B es menor que 0. Es decir, que un extremo tiene imagen positiva y el otro negativa. Entonces existe al menos un C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f de C es 0. Este teorema es muy sencillo de comprender. Veamos unos gráficos para entender lo que dice. Vemos que tenemos una función f que cumple que f de A es positiva y que f de B es negativa. Por ejemplo, podemos marcar estos puntos en el gráfico. Como la función es continua, sabemos que su gráfico no puede tener cortes, con lo cual para llegar de este punto a este otro, necesariamente va a tener que cruzar el eje X. Por ejemplo, podríamos tener un gráfico de esta manera. De este modo, el teorema asegura que existe un valor comprendido entre, en este caso sería menos 5 y 7, donde la función vale 0. Podría pasar que este valor no sea único. Por ejemplo, podríamos tener un gráfico que pase por acá y que pase también por B, y en este caso habría 1, 2, 3 valores donde la función corta al eje X. Por otro lado, observemos que si la función no es continua, no tiene por qué existir este C, este valor del que habla el teorema. Por ejemplo, podríamos tener una función cuyo gráfico sea de este modo. En este caso, la función da un salto, lo que produce que no corte al eje X. Trabajemos con el siguiente ejemplo. Demostrar que la ecuación x al cubo menos 3x más 1 igual a 0 tiene una solución entre 1 y 2. Antes de continuar, vamos a ver si se entendió qué necesitamos verificar acerca de la función para utilizar el teorema. Necesitamos definir una función f de x, analizar la continuidad de la función en el intervalo pedido, evaluar la función en los extremos del intervalo. Definimos la función f de x igual x cubo menos 3x más 1. F es continua en todos los reales por ser una función polinómica. F de 1 es igual a 1 al cubo menos 3 por 1 más 1 igual a menos 1, que es menor que 0. F de 2 es igual a 2 al cubo menos 3 por 2 más 1 igual a 3, que es mayor que 0. Por lo tanto, por el teorema de Bolzano, podemos
Asegurar que existe al menos un valor entre 1 y 2 que es solución de la ecuación.